Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim, Salinas Pliego son algunos de los mexicanos que han aparecido en la filtración de los archivos del caso de Jeffrey Epstein. Un caso que sin duda ha cimbrado al mundo entero, dado que nos ha mostrado lo peor de la élite gobernante, lo peor de la élite empresarial, lo peor de la élite económica. Este caso que ha consternado prácticamente al mundo entero, ahora se da una nueva liberación, 3 millones de documentos en los cuales se involucra a distintos personajes prácticamente de todo el mundo, personajes tan dispares, desde un Fidel Castro hasta el Dalai Lama, desde Noam Chomsky hasta Bill Gates, pasando prácticamente por líderes de todos los sectores. Sin embargo, aquí hay algo que me gustaría dejar muy en claro y dejar muy bien definido. Los 3 millones de documentos no son relacionados todo con las actividades ilícitas de este personaje. Sin duda hay correos de todo tipo, hay menciones de distintos personajes, pero parte de lo preocupante que hemos visto en redes sociales es cómo se ha venido instrumentalizando de manera política por parte de unos y por parte de otros, de tal manera que lo que se pretende es sacarle jugo político, lo cual me parece todavía más desagradable en un tema tan delicado como este. No todos los involucrados van a aparecer en estos archivos, ni todos los que aparezcan en estos archivos están involucrados directamente con las actividades de este personaje. Sin embargo, hay algo que me gustaría traer a colación y es lo referente al Epstein mexicano. Pero antes de llegar a este punto me gustaría revisar algunos de los principales personajes mexicanos que han aparecido en estos archivos, pero sobre todo contextualizar de qué manera es que estos personajes están apareciendo. Bien, para empezar con los casos de estos mexicanos y notables mexicanos que aparecen en los archivos Epstein mencionados de alguna u otra manera, pues Carlos Salinas de Gortari, quien fuera presidente de México, él aparece en el contexto donde se le menciona en un correo electrónico del 15 de noviembre de 2016, donde Epstein le escribe a un ex banquero de JP Morgan que había conocido a Salinas en una cena de multimillonarios, junto con John Brockman, que es un agente literario influyente. Esto sugiere una conexión social en círculos de élite, posiblemente relacionada con redes de negocios o eventos exclusivos. Ya en el archivo del Departamento de Justicia lo que se detalla es que tenía una inversión en Marruecos, donde se habla que hizo un comentario Salinas de Gortari de que había comprado una propiedad en Marruecos a un catarí, y esa es el gran mención que tiene este personaje. Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego, quien es presidente de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, aparece en un recordatorio de un correo electrónico para una cena privada el 2 de marzo de 2011 en un restaurante en Long Beach. El correo fue enviado por John Brockman y parece ser una invitación a un evento exclusivo con figuras de élite. No hay detalles de interacciones directas con Jeffrey Epstein. Por otro lado, Carlos Slim, multimillonario, magnate de telecomunicaciones, uno de los hombres más ricos del mundo, es mencionado en un correo electrónico enviado desde la cuenta de Epstein el 15 de enero de 2010. El mensaje hace referencia a Slim en un contexto no especificado en los extractos, posiblemente relacionado con lo que serían negocios, con lo que serían redes financieras. Sin embargo, no hay más información al respecto donde se le vincule con algún tipo de actividad ilícita. Por otra parte, Emilio Azcárraga aparece en los archivos desclasificados, aunque los detalles exactos son limitados en la liberación pública. Se menciona relacionado a un bien inmueble que estaría a la venta en Nueva York. Otro de los personajes mexicanos, Ricardo Legorreta Vilchis, es un arquitecto mexicano fallecido en 2011. Él aparece listado en las bitácoras de vuelo de Epstein. Sin embargo, como diseñador y arquitecto prominente, aparece nada más como pasajero en el jet privado, sin que esto esté relacionado ni con un viaje a la isla ni con alguna actividad de otro tipo. Parte de lo que me motivó a hacer este video y a especificar es sobre todo el personaje que sigue a continuación, que es Andrés Manuel López Obrador. Y aquí quiero dejar algo muy en claro, los que conocen
un poco de este canal. Prácticamente la mayoría de mis videos que son sobre política son en contra de quien ostenta el poder, son en contra de los presidentes. Me parece que la función de los ciudadanos debe de ser atacar al poder, no defenderlos, no buscar ensalzarlos, no buscar protegerlos, como veo que se ha hecho prácticamente una moda en todas partes. Esto lo aclaro por lo siguiente, porque bajo ninguna manera esto es una defensa de López Obrador. Sin embargo, pues, ¿qué es la información real que está circulando al respecto? En los documentos desclasificados liberados por el Departamento de Justicia, incluyen una mención al expresidente Andrés Manuel López Obrador en un informe del FBI fechado en julio de 2019. Esta referencia no implica que Andrés Manuel participara en actividades ilícitas, sino se basa en las declaraciones de un informante que afirmó haberle comunicado detalles sobre una presunta red de tráfico sexual de menores ligada a Jeffrey Epstein, incluyendo la existencia de videos de abusos en México. El informe surge de una crisis del FBI donde un informante llamado Turner contactó a las autoridades estadounidenses para reportar una red de explotación sexual que operaba entre Estados Unidos y México. El informante alegó que esta red involucraba a Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEALs, y a Anthony Wayne, ex embajador de los Estados Unidos en el periodo 2011-2015 aquí en México. Según Turner, Marcinko fue detenido en México en 2014 por cargos relacionados con abuso de menores y una organización de fiestas sexuales en Ciudad Juárez a las que supuestamente habría asistido Jeffrey Epstein. Turner afirmó que las autoridades mexicanas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto habían incautado videos y evidencia de Marcinko, incluyendo grabaciones de orgías con menores de edad en Ciudad Juárez. Estos materiales supuestamente involucraban a Epstein y a otros ciudadanos estadounidenses en actos sexuales con menores de México, de Guatemala, de El Salvador y de otros lugares de origen. El propio informe del FBI indica que AMLO, ya como presidente en 2019, fue informado por Turner sobre esta evidencia. Turner alegó que AMLO estaba profundamente al tanto del caso y le dio el visto bueno para contactar al FBI y para compartir la información. A ver, y por eso me quise hacer este video y lo quise comenzar con estos nombres y con estas aclaraciones. Me parece que hay muchísimo que le podemos criticar al gobierno anterior, al gobierno actual e incluso a todos estos personajes de los cuales dimos lectura de en qué contexto se les menciona, pero algo que sí me parece aberrante es cómo se está utilizando de manera política. Por un lado, quienes son opositores al gobierno han utilizado esta información sobre un presunto caso que no está corroborado, insisto, es un informante del FBI. Al parecer, al menos por el FBI, no se le dio mayor seguimiento a este tema y se le ha dado un tono como si fuera el propio López Obrador quien hubiera ocultado esta información o quien se hubiera hecho de la vista gorda, por decirlo de alguna manera. De igual manera, la propaganda pro régimen ha hecho exactamente lo mismo con el caso de Salinas Pliego, haciendo alusión de que este personaje está involucrado con Jeffrey Epstein. Cuando lees los documentos, pues te das cuenta que únicamente aparece en una invitación de otra persona que le había mandado a Jeffrey Epstein. Creo que algo que nos ha traído este infame caso es no solamente ver la podredumbre de una clase élite, de una clase gobernante, de una clase política, sino también un claro reflejo de cuál es el nivel de enfermedad que tiene nuestra sociedad. Y esto ya lo refiero a nosotros, los ciudadanos de a pie, que hemos buscado algunos utilizar este caso para defender a ciertos personajes o para atacar a otros según el mito narrativo con el cual nos han convencido. Bien, ahora hay un tema que a mí sí me parece mucho más preocupante en lo relacionado a México, no por minimizar el caso Epstein, y esto es pues el caso relacionado con el Epstein mexicano.
Sin duda la razón por la que Epstein pudo operar en una impunidad total prácticamente por décadas, pues fue por esta serie de relaciones que fue construyendo a lo largo del tiempo, relaciones de todo tipo que le permitieron gozar de una impunidad total. Pues bien, en el caso del Epstein mexicano, Nazón Joaquín, quien es el líder de la secta de la luz del mundo, hay que recordar, este personaje se encuentra cumpliendo condena en los Estados Unidos por pederastía y por producción de pornografía infantil. Este personaje se le acusa en los Estados Unidos, aparte de esos cargos por los cuales ya está purgando condena, ahora en una nueva investigación por ser parte de esta empresa criminal que es la denominada Iglesia de la Luz del Mundo, con la cual de manera sistemática se organizó para realizar abusos de menores, sobre todo en territorio mexicano. Pero bien, ¿cuáles son los nexos políticos que ha tenido este personaje y lo que lo han permitido que se desarrollara en la impunidad total en México? No solamente en el pasado, sino ahorita sigue habiendo total impunidad en el caso de la luz del mundo. Pues bien, para empezar me gustaría hablarles un poco de Hamlet Almaguer. Hamlet Almaguer fue el representante de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum en el INE en la elección de 2024. Es uno de los operadores políticos más conocidos de Nazón Joaquín. Por otro lado, Israel Zamora, que es uno de los voceros de esos que aparecen en televisión hablando de las bondades de la cuarta transformación y hablando de por qué el gobierno es lo mejor que tenemos, pues bien, es otro de los operadores conocidos de este personaje. Asimismo, Daniel Wong primeramente fue candidato en la reforma judicial, fue candidato a magistrado, sin embargo él no gana. Fue de los muchos perfiles que se impugnaron justamente porque es ministro de culto en la Iglesia de la Luz del Mundo, un personaje sumamente cercano a la cúpula de esta secta. Pues bien, ahora funge como uno de los principales asesores de Hugo Aguilar, quien actualmente es el ministro presidente de la nueva Suprema Corte. Otro de los personajes que llama mucho la atención, sobre todo por cómo lo hicieron llegar al Senado, es Emanuel Reyes. Emanuel Reyes es el suplente de Marcelo Ebrard. Como sabemos, después de este pacto, arreglo, como se le quiera llamar, de las corcholatas, se sabía que Marcelo Ebrard, aunque era senador de lista, al ser de los primeros en la lista plurinominal, obviamente iba a quedar de senador, pero como él ya tenía prometido una secretaría de Estado, pues obviamente iba a dejar el cargo. Entonces, en ese espacio como suplente, meten a este personaje, Manuel Reyes, otro de los operadores más cercanos de Nazón Joaquín. De ese sentido, la gente o mucha gente no se percibió de que este personaje era candidato de Morena y que no solamente eso, sino que realmente él ya tenía asegurado el ser senador. Otro de los hechos pues más lamentables, patéticos e inclusive horrorosos de la política mexicana, pues es recordar que se le prestó el Palacio de Bellas Artes a Nazón Joaquín para que le festejaran su 50 aniversario. Esto se dio un año antes de su detención. Ahora, cuando yo lo denomino como el Jeffrey Epstein mexicano, no lo refiero únicamente por estas redes políticas que tiene con Morena. Las tiene con Morena porque Morena ahora es el poder. Pero toda esta agrupación, esta secta que ha venido operando para abusar menores desde su origen, ha operado con todos los partidos políticos, y donde se le busque se van a encontrar a regidores, a alcaldes y a diputados locales que están íntimamente vinculados con este personaje. Lo cual nos explica sin duda por qué hasta ahorita no existe ni siquiera una averiguación previa en contra de la cúpula de la luz del mundo. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.
Bien, pues ¿qué sigue para Venezuela? Creo que esa es la gran pregunta, sobre todo por la serie de anuncios que se han dado. Bien, desde que se captura a Nicolás Maduro, con las primeras declaraciones de Marco Rubio cuando habla de una serie de fases que se iban a implementar en Venezuela para lograr estabilizar el país, para lograr construir el Estado de Derecho, para lograr construir la libertad, pues ha habido bastantes especulaciones al respecto. Por una parte, mucha duda en cuanto a la actuación que vaya a tener Delcy Rodríguez, en que sí, qué tanto se pudiera o no se pudiera confiar en ella, si va a haber traiciones al interior de la dictadura, sobre todo en personajes tan siniestros como lo es Diosdado Cabello. Bien, pues una parte en lo que a mí en lo particular me da algo de esperanza, me da algo de credibilidad en que se va a lograr generar un proyecto a largo plazo, un proyecto que consolide la democracia, que consolide el Estado de Derecho, que consolide la libertad. Básicamente, pues han sido las declaraciones de Donald Trump, donde cuyo principal interés, e incluso para él seguramente el único, es el tema del petróleo. Ya las empresas petroleras de los Estados Unidos se han manifestado que para ellos poder lograr invertir en Venezuela, primeramente tiene que haber condiciones de certeza, tiene que haber condiciones de seguridad, y esto pues hace todo el sentido y toda la lógica en lo que explicaba el propio Marco Rubio. Bien, hace unos días se dio a conocer en voz de la propia Delcy Rodríguez, por una parte, que se aprobaría una ley de amnistía para todos los presos políticos desde la llegada de Hugo Chávez hasta la fecha, así como del cierre del helicoide, este centro de torturas más grande de toda Latinoamérica. Otra de los anuncios que hace la propia Delcy Rodríguez y que vale mucho la pena escuchar es una serie de reformas en materia económica, en materia de reforma al Poder Judicial y en materia político-electoral, con lo cual se atenderían las tres necesidades, los tres pilares básicos para poder atraer inversión extranjera, específicamente de los Estados Unidos. Pues bien, vamos a escuchar este mensaje pues de tan siniestra persona como lo es Delcy Rodríguez. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Bien, algo que no podemos dejar de lado es lo que aconteció el día anterior a esta serie de anuncios. Primeramente, Marco Rubio, como secretario de Estado, estuvo compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, donde detallaba cuáles eran las fases que seguían para Venezuela, justamente las fases que está anunciando Delcy Rodríguez. Entre ellas hablaba Marco Rubio de la necesidad
de construir condiciones para que se celebren elecciones libres en un plazo de aproximadamente 18 meses. Sé que para la mayoría de nosotros esto suena bastante largo, sin embargo, pensando en que sea lo mejor para la sociedad venezolana, en que esta transición se lleve de manera pacífica, pues resulta entendible un plazo de esta magnitud. Sin embargo, también por la rapidez que ha habido en otros temas, esperemos que sigan el mismo y que este plazo sea una fecha deadline y no sea un piso como se le denomina. Tiempo después de haber tenido esta comparecencia en el Congreso, recibe a María Corina Machado, donde se le hace entrega de la lista completa de los presos políticos. Hay que recordar que si bien ya se han liberado alrededor de 300 o 400 presos políticos, según la fuente va variando la cantidad, pues ya con la lista completa parece que fue una de las exigencias que se puso en la mesa para que Delcy Rodríguez hiciera el anuncio de esta ley de amnistía general. Pues bien, algo que no quería dejar pasar de lado, pues es esta cara de Diosdado Cabello, esta pues forma tan hermosa de poder ver a este personaje frustrado, minimizado, diminuto, teniendo que aplaudir la amnistía, de la cual en reiteradas veces él abiertamente había dicho que de ninguna manera se iba a permitir una ley de amnistía en Venezuela. El propio Maduro también hacía hincapié en eso. Sin embargo, pues ya con los tiempos cambian y con estas nuevas circunstancias y con la bota del tío Sam en el cuello de estos personajes, pues a Diosdado Cabello no le queda de otra más que aplaudir la medida. Bien, por otro lado, creo que algo que se ha especulado bastante es cuál va a ser la reacción de estos personajes o si se pudieran dar fracturas internas. Pero como todos lo sabemos, con todo buen socialista, la mejor forma de comprarlo es a través del dinero, y el día de hoy Delcy Rodríguez acaba de anunciar que ha decidido designar a la hija de Diosdado como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, lo que sería básicamente secretaria de Turismo. No que esto sea ideal ni mucho menos, pero seguramente servirá para mantener quieto a Diosdado Cabello. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tus comentarios, tus likes y suscríbete al canal. Los Estados Unidos se están convirtiendo en una república bananera y de forma sumamente acelerada. Cuando hablamos de una república bananera, hablamos de una república simulada, donde la división de poderes pareciera más un mito, pareciera más letra muerta, a que esta en la práctica se lleve en la realidad. Y estos han sido los intentos que hemos visto por parte de la administración una y otra vez. Sin duda el tema de ICE es el tema que ha acaparado todos los medios, por razones lógicas, por las atrocidades que se han visto en los dos asesinatos que se dieron en Minneapolis por parte de agentes de ICE. Asimismo, debemos de reconocer que Estados Unidos siempre ha tenido problemas con la brutalidad policíaca. Sin embargo, este es un caso sumamente distinto, y en este caso, a diferencia de otros, pareciera que es el propio ejecutivo, en voz de J.D. Vance, en voz del propio Bobino, en voz de Kristi Noem, inclusive de la fiscal Pam Bondi, quien desde sus trincheras han estado fomentando este tipo de actitudes por parte de los elementos de ICE. Bien, sin duda la administración del presidente Donald Trump enfrenta lo que sería una de sus crisis políticas más graves tras estos hechos violentos. Este asesinato ocurrido durante una intervención federal ha detonado una serie de protestas básicamente en todo el país, cuestionando el uso de la fuerza y abriendo un debate nacional sobre los límites del poder del Estado y la actuación de las agencias de seguridad. Estas movilizaciones se han extendido por todas las ciudades, acompañadas de denuncias sobre abusos, encubrimientos y una estructura de mando incapaz de contener el impacto político. La presión social y mediática ha llevado a hacer ciertos ajustes dentro de ICE, o al menos anunciarlos, como fue el retirar a Bobino, el encargado de esta fuerza de Minneapolis,
De igual manera, esto se ha convertido en lo que sería el símbolo por excelencia del desgaste político y del desgaste de poder de Donald Trump. Bien, por su parte, legisladores republicanos están comenzando a distanciarse de la administración Trump por esta ofensiva inmigratoria en Minneapolis, mientras el partido se esfuerza por responder a la creciente ira pública después de que estos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados por agentes federales, pero aunque algunos republicanos en Washington se manifiestan en contra de los tiroteos fatales, han evitado criticar directamente al presidente Donald Trump o a su agenda de inmigración más amplia. Los mensajes emergentes sobre Minneapolis apuntan al principal dilema del partido de cara a las elecciones de mitad de periodo. El dilema es si y cómo distanciarte de las mayores controversias del segundo mandato de Donald Trump. Bien, pues por supuesto que esto cambiaría bastante el escenario político. Tristemente, la rectificación que pudiera o que se está comenzando a ver respecto a la política inmigratoria, específicamente de ICE por parte de la administración de Donald Trump, no corresponde como una respuesta a tan lamentables hechos, no corresponde a las protestas masivas que se han visto prácticamente en todo el país, inclusive en todo el mundo, con señalamientos distintos como este. Tampoco responde mucho menos a la crítica constante por parte de políticos demócratas. Obviamente lo que sí le interesa a Donald Trump y lo que seguramente lo tiene sumamente preocupado respecto a todo lo que está aconteciendo es la elección intermedia de noviembre. Hay que recordar que hace unos días la Asociación Nacional del Rifle, esta asociación que defiende la segunda enmienda, lo que es la aportación de armas, pues básicamente se deslindó de Donald Trump y comenzó a subir la crítica. Esto derivado de que una de las justificaciones o excusas por parte de Pam Bondi y por parte de Bovino sobre el asesinato de este enfermero que vimos en días pasados, pues es que este portaba un arma y portaba 2 cargadores, lo cual de conformidad con la segunda enmienda, que es uno de los pilares de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, estemos a favor o no lo estemos, pues obviamente prendió alarmas, mejor dicho, en la Asociación Nacional del Rifle, uno de los grupos que más dinero le mete a las campañas de los republicanos y que por medio del lobby han podido mantener lo que es su visión de cómo deben de ser los Estados Unidos. En este sentido se explicaría mucho de las posturas de distintos representantes republicanos que han comenzado no solo a distanciarse, sino básicamente a pedir la cabeza de Bovino, a pedir la cabeza de Kristi Noem. Sin duda lo que estamos presenciando es la consecuencia lógica de una política de polarización extrema y en un país sumamente armado, en un país sumamente violento, pues va a haber consecuencias que ya se están comenzando a ver. No me refiero únicamente al tema de los asesinatos, sino me refiero a reacciones ciudadanas básicamente en ambos sentidos. Esto, insisto, es la consecuencia lógica cuando tu estrategia político-electoral es polarizar al máximo a tu propia sociedad. Ya lo veíamos en videos pasados, en este resurgimiento del grupo de las Panteras Negras como contraposición de ICE. Por otro lado, se ha visto una serie de ciudadanos que se organizan para básicamente perseguir ellos a ICE, para básicamente acosarlos y de igual manera el estar publicando las ubicaciones de los elementos de seguridad. Por otro lado, vemos a personas que están sumamente a favor de las acciones que está realizando ICE y que incluso quieren que estas vayan aumentando y se vayan propagando a otras ciudades. Algo que no se puede dejar de lado es que también se ha estado instrumentalizando de forma política y esto lo vemos que la mayor presencia de ICE se da en estados demócratas y no en estados republicanos. Sin duda lo que está en juego y lo que vamos a ver en los próximos meses es la república y el riesgo que hay para la república, entendiendo la república desde su concepto, desde esta formación política por la cual existe una división y una autonomía entre los poderes, donde, insisto, es Donald Trump el que ha buscado
constantemente dinamitar no solamente la autonomía sino la división. Sin embargo, pues la esperanza va a recaer en el poder judicial y la esperanza recae en aquellos representantes del Partido Republicano que pongan por encima la dignidad a la sumisión a favor del dictador. Pues bien, como parte de esta polarización que se está dando el día de ayer, se dio un evento muy desafortunado, que fue esta congresista Ilhan Omar fue atacada en el ayuntamiento de Minneapolis. Bien, pues un hombre que estaba sentado en la primera fila se abalanzó sobre la congresista Ilhan Omar y la roció con un líquido de olor fuerte. La congresista insistió en continuar con la asamblea pública tras el ataque de esta persona de 55 años. Apenas unas horas antes de ser agredida, el propio presidente Donald Trump se burlaba abiertamente de esta congresista durante el meeting que tuvo en Iowa. Y es justo en este sentido cuando vemos las consecuencias de una polarización extrema, cuando vemos que esto no solamente inmiscuye a las fuerzas del orden, a los delincuentes o a los grupos extremistas, como se les suele llamar por parte de la administración Trump, sino básicamente está permeando en toda la sociedad. Tristemente creo que este tipo de actos, este tipo de atentados, porque es lo que son, va a ser cada vez más común en los Estados Unidos, sobre todo conforme se vaya acercando hacia la elección de noviembre. Bien, lo ocurrido no es un accidente ni un exceso aislado, es el resultado lógico de una administración que convirtió la ley en un arma y la fuerza en política pública. Cuando una agencia federal mata, encubre, provoca protestas masivas y termina costándole el puesto a su propio titular, el problema ya no es operativo, es un problema estructural. Minneapolis no fue la excepción. Fue el síntoma visible de un poder que actúa sin control, sin rendición de cuentas y con una narrativa que justifica cualquier abuso en nombre del orden. Eso es lo que define a una república bananera. Instituciones que se doblan ante el líder, agencias que operan al margen de la legalidad y un gobierno que responde al escándalo no con justicia, sino con sacrificios políticos para contener el daño. ICE se ha convertido en un lastre para Trump, no porque haya fallado, sino porque hizo exactamente lo que este modelo de poder incentiva. Y cuando el hielo empieza a romperse, no es solo la agencia la que se derrite, es la autoridad misma del gobierno que la creó. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, deja tus comentarios, tus likes y suscríbete al canal. Paranoia, corrupción, venta de secretos o simplemente le hicieron sombra al rey. China no está viviendo un simple reajuste interno, sino una de las mayores purgas militares de las últimas décadas. En silencio, bajo el lenguaje ambiguo de violaciones a la disciplina, Xi Jinping ha removido a figuras clave del Ejército Popular de Liberación. Generales encargados de la estrategia, las operaciones, la lealtad ideológica y la proyección internacional del poder militar chino. Cuando caen tantos hombres fuertes al mismo tiempo, es indicador de que algo está mal, muy mal. En un contexto de tensiones con Taiwán, rivalidades con Estados Unidos y un mundo cada vez más inestable, lo que ocurre dentro de la cúpula militar china no es un remedio sino un diagnóstico interno que debe tener a los Estados Unidos sumamente contentos. Por supuesto que al igual que la Unión Soviética en el siglo pasado, la política de China es un gran misterio, no solo por su hermetismo, sino por su férreo control de información. Mientras nos bombardean con propaganda a diestra y siniestra de que China también es una potencia en lo militar, la purga de la cúpula castrense solo puede indicar de que las cosas no van tan bien, al menos no tanto como nos lo venden. Bien, pues entre los militares caídos en desgracia en esta purga llevado a cabo por Xi Jinping se encuentra Chiang Kai-shek,
quien era uno de los militares más poderosos de China, segundo en jerarquía solo por debajo de Xi Jinping dentro del mando armado. Como vicepresidente supervisaba la planificación estratégica, la modernización del Ejército Popular de Liberación y el control operativo de las Fuerzas Armadas. También tenía influencia directa en nombramientos de alto mandos, lo que lo convertía en un actor clave en el equilibrio interno del poder militar. Por otro lado, tenemos a He Windong, vicepresidente de la Comisión Militar Central. Él estaba encargado de operaciones militares y preparación para escenarios de conflicto, especialmente en regiones sensibles como el Estrecho de Taiwán. Su función era coordinar entrenamientos, despliegues y preparación de combate, actuando como enlace entre la estrategia política de Xi Jinping y la ejecución militar en campo. Otro de los caídos fue Li Shangfu, ministro de Defensa, cuyo rol era el ser responsable de la gestión administrativa y diplomática del aparato militar, incluyendo relaciones militares internacionales, compras de armamento y desarrollo tecnológico. Aunque el ministro de Defensa en China no controla directamente tropas, sí representa al ejército ante el exterior y coordina la modernización del arsenal militar chino. Otro de ellos fue el jefe del Estado Mayor Conjunto, Liu Chenli, quien dirigía este departamento encargado de la planificación operativa diaria, ejercicios militares, coordinación entre fuerzas terrestres, navales, aéreas y de misiles. En términos prácticos, era el cerebro operativo del ejército chino, responsable de convertir las órdenes políticas en planes militares concretos. También tenemos a Miao Hua, director del Departamento de Trabajo Político, quien es el encargado del aparato político ideológico del ejército. Su función principal era garantizar la lealtad absoluta al Partido Comunista y, por supuesto, a Xi Jinping, supervisando propaganda interna, disciplina política, adoctrinamiento y control de cuadros militares. Este puesto es clave porque en China el partido manda sobre las armas. Pues bien, hace unos días comenzó a circular información, primeramente en Reuters, de que la razón, el verdadero motivo que estaría detrás de esta purga militar que llevó a cabo Xi Jinping apenas hace unos días, se trataría de la venta de secretos militares, de secretos nucleares hacia los Estados Unidos, con lo cual obviamente se abren muchas más interrogantes, muchas más preguntas, entendiendo que prácticamente limpió a todo lo que sería la cúpula militar, tratándose de actos de corrupción como lo sería el estar filtrando secretos, o más bien el estar vendiendo secretos militares a los Estados Unidos. Pues la gran interrogante sería hasta dónde llega la corrupción y en qué otras partes se ve de manifiesto, entendiendo que parte de los implicados en esta trama, en esta purga, pues eran los encargados, como lo vimos hace un momento, de la adquisición de armamento, de la planificación de estrategias, de la inversión en tecnología militar, con lo cual pues queda bastante en duda qué tan cierto es que China se ha convertido en una potencia militar. Pues bien, habrá que esperar qué más información sale al respecto. Obviamente, tratándose de una dictadura como lo es la China, pues difícilmente sabremos cuál es la verdad. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, deja tus comentarios, tu like y suscríbete al canal. El pasado 28 de diciembre se dio el descarrilamiento del tren interoceánico, teniendo como consecuencia 14 personas fallecidas y 97 heridos. Cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, lo mínimo que espera la sociedad es una investigación seria, técnica y sin sesgos. Sin embargo, en el caso del accidente del tren interoceánico, lo que estamos viendo no es una búsqueda de la verdad, sino una narrativa cuidadosamente construida para señalar a un solo responsable, obviamente el más débil de toda la cadena. La Fiscalía ha decidido apuntar directamente al maquinista, presentándolo como el culpable absoluto del descarrilamiento, pero esta versión empieza a desmoronarse cuando aparecen filtraciones de la propia carpeta de investigación
que hablan de un tren sin velocímetro, sin cámaras operativas y con diversas advertencias técnicas previamente ignoradas. El problema se vuelve aún más grave cuando observamos quién encabeza la investigación. La fiscal no es una figura ajena al poder, es senadora con licencia del oficialismo y fue consejera jurídica de la actual presidenta. A esto se suma que el tren interoceánico no es un proyecto cualquiera, sino una de las obras estratégicas del gobierno, vinculada políticamente al círculo más cercano del expresidente y bajo la responsabilidad directa del actual secretario de Marina. Cuando el Estado se investiga a sí mismo, siempre existe la tentación de fabricar un chivo expiatorio para proteger a quienes realmente tomaron las decisiones. Pues bien, en este video vamos a repasar un poco de cuáles son los principales puntos torales de lo que ha sucedido en torno a las filtraciones que ha habido referente a este descarrilamiento del tren interoceánico, pero sobre todo de quiénes son los principales actores en toda esta tragicomedia mexicana. Bien, primeramente quiero hablar un poco de lo que sucedió hace unos días. La fiscal general de la República, recientemente nombrada Ernestina Godoy, hacía un video donde informaba que la razón del descarrilamiento de este tren pues fue el exceso de velocidad en un tramo donde aparentemente la velocidad límite debe ser de 50 kilómetros por hora, pues el tren, de conformidad a lo que está registrado en la caja negra, iba a una velocidad de 65 kilómetros por hora. De entrada, me parece que desde ahí pues ya nos habla qué tipo de tren es del que estamos hablando, recordando que se presumió esta como una de las grandes obras del sexenio pasado y que era un tren sumamente moderno. Sin embargo, pues a mí en lo particular, tener como límite de velocidad 50 kilómetros por hora, pues nos habla más bien de las deficiencias de la planeación, lo cual incluso adelante podremos ir detallando. Sin embargo, algo que debemos tomar en cuenta es quién es Ernestina Godoy y cuáles son sus antecedentes. Ya en la parte legislativa, que es donde me pretendo centrar, fue diputada local en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, después fungió como diputada federal, después otra vez como diputada local, ya siendo como Morena, inclusive fue la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, para ahora en 2024 ser senadora. Obviamente pide licencia y se va a trabajar subordinadamente a la presidenta de la República como su consejera jurídica. Bien, también de igual manera, uno de los casos que empañó su gestión como fiscal de la Ciudad de México, donde también tuvo ese cargo, pues fue lo relacionado con la línea 12 del metro. Hay que recordar que en aquel momento, cuando se da esa tragedia, se manda por parte de la autoridad de Ciudad de México realizar una investigación independiente con una consultora noruega, consultora que determinó que el responsable de la tragedia de la línea 12 del metro fue la falta de mantenimiento. Sin embargo, pues la Fiscalía de Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, decidió dejar ese tema de lado y culpar a la empresa y no la responsabilidad de quien fuera directora del metro por la falta de mantenimiento, lo cual quedaba acreditado en la propia investigación que ellos mandaron a hacer. Bien, pues posterior a que se diera este video de la fiscal general de la República, donde culpaba directamente tanto al conductor como a uno de los operarios del tren como responsables del descarrilamiento, víctimas del tren interoceánico acusaron y están denunciando públicamente que la fiscalía les ha negado el acceso a dicha carpeta. Aquí, para los que desconocen un poco, los que nos ven de otros lugares, aquí las víctimas tienen derecho a acceder a las carpetas de investigación e inclusive a tener representación jurídica para defender sus intereses, pero sobre todo para esclarecer los hechos y para que tengan acceso a la verdad. Sin embargo, pues esta actuación de la fiscalía ya comenzó a generar una serie de sospechosismos, sobre todo en los entornos de las víctimas, dado que no se les ha permitido acceder a la investigación.
Sin embargo, el día de ayer salió una filtración. Como siempre, pareciera que en México solo llegamos a la verdad a través de filtraciones y no por las versiones oficiales. En esta filtración, donde se acompaña parte de la investigación o de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, pues se habla de una serie pues de cuestiones extrañas, por decir lo mínimo, cuestiones que contradicen la versión de que sería el conductor el responsable. Entre ellas, y quizá las principales, pues es la falta de un velocímetro. En este sentido, si el conductor no tenía forma, por no tener el equipo necesario, el equipo técnico adecuado, de poder saber a qué velocidad estaba viajando, pues resulta ridículo que se le quiera culpar. Hay que recordar que el conductor actualmente se encuentra detenido. Otra de las irregularidades es la falta de cámaras de vigilancia, o que estas son inservibles por la falta de software. En este sentido, estas cámaras de vigilancia funcionan con el centro de operación, o bueno, más bien deberían de funcionar para el centro de operación, poder estar vigilando cualquier acontecimiento, cualquier hecho, cualquier falla técnica que pudiera tener este tren. Otra de las cuestiones que se da a conocer es que no se cuenta con equipo contra incendios, que no contaba con equipo de comunicación entre el conductor y el operador, de tal manera de que si surge un incidente, pues no se pudiera actuar. Asimismo, no se cuenta con la tecnología suficiente para poder detener el tránsito de este tren en caso de que hubiera alguna irregularidad. Otro de las cuestiones que se conoce con esta investigación, pues es que los trenes son de segunda mano y son de 1976 y de 1982, contrariando pues la versión oficial de que estamos ante una de las obras de mayor avance y tecnología para el país, que nos iba a poner como punta de lanza en cuestión de comunicaciones. Pues obviamente esto dista mucho de la realidad. Bien, pues si lo anterior lo conocimos ahora con esta filtración de esta carpeta de investigación, hay que recordar que desde el año 2019 la propia Auditoría Superior de la República ya había hecho una serie de señalamientos, entre los cuales se destaca la falta de estudios técnicos para realizar esta obra. Inclusive una de las obras principales fue justamente donde se descarrila este tren, que es el tramo Z, y fue una de las observaciones que hizo la propia auditoría. Asimismo habla de sobreprecios, de una construcción con menor calidad de la que se había licitado, de la que se había adjudicado. Habla de la falta de transparencia entre los contratos y de pagos en exceso a las distintas empresas que participaron en la rehabilitación y la construcción de distintos tramos. Pues bien, si se está culpando al conductor, pues aquí también habría que ver a quiénes se está protegiendo por parte de la Fiscal General de la República. Y aquí hay dos personajes que saltan obviamente a la luz, que obviamente abren la especulación y el sospechosismo. El primero de ellos, Raimundo Pedro Morales, actualmente es el secretario de la Marina. Sin embargo, fue el encargado, fue el director de este proyecto del tren interoceánico. Obviamente se entiende que están protegiendo con la investigación pues al actual titular de la Marina. Y por otro lado, algo que no se puede dejar pasar, pues es la participación del hijo de López Obrador, de Gonzalo López Beltrán, quien fue nombrado por su papá bajo una figura que no existe dentro de la administración pública, ya que él fue el encargado honorífico de llevar a cabo este proyecto. Por supuesto, desde que se dio el triste acontecimiento, este descarrilamiento, pues volvió a resurgir aquel audio entre Amílcar Olán y los primos de López Beltrán, donde hablaban justamente de las tranzas del negocio de la corrupción por medio de las adjudicaciones de contratos para el balastro, en los cuales pues decían a tono de burla: ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. La corrupción mata cuando se ignoran auditorías, cuando se construyen proyectos sin las condiciones mínimas de seguridad y cuando se decide que es más fácil culpar a un trabajador que asumir la responsabilidad desde el poder. Lo que ocurrió con el tren interoceánico no es solo un accidente,
es el resultado de decisiones políticas que hoy se pretenden borrar con un expediente judicial mal contado. La corrupción mata cuando las instituciones dejan de investigar para empezar a encubrir, cuando una fiscalía con vínculos directos con el poder decide cerrar filas y construir una narrativa conveniente. La justicia deja de ser justicia y se convierte en herramienta política. El maquinista no diseñó la ruta, no aprobó los contratos, no ignoró las alertas técnicas ni administró el proyecto. Aún así, es quien hoy paga el costo completo. La corrupción mata dos veces, primero a las víctimas del accidente y después a la verdad. Si permitimos que este caso se cierre con un chivo expiatorio, estaremos aceptando que en México el poder nunca responde y que la impunidad es la regla. Exigir verdad y responsabilidades no es un acto político, es una obligación moral. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tus comentarios, tu like y suscríbete al canal. Arrasa el chavismo en Costa Rica. El día de ayer se llevó a cabo la elección presidencial, así como la elección al poder legislativo, en la cual el chavismo básicamente arrasa en la elección. No el chavismo de Venezuela, no el chavismo de Hugo Chávez, sino el chavismo perteneciente al actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Bien, pues una elección sin sorpresas. Básicamente se esperaba un triunfo arrollador por parte de la candidata oficial. Sin embargo, la duda giraba en torno si iba a lograr obtener más del 40%, con lo cual evitaría una segunda vuelta electoral. Pues bien, Laura Fernández, de 39 años, ahora presidenta electa de Costa Rica, es protegida del actual presidente Rodrigo Chávez. Bien, en su campaña se comprometió a defender políticas duras para combatir el aumento de la delincuencia impulsada por el narcotráfico. También ha pedido cambios en las pensiones estatales, una reforma al Poder Judicial y la Constitución. Fernández es politóloga de formación, dirigió el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica entre el año 2022 y 2025 y ocupó brevemente el cargo de jefa de gabinete del presidente. Bien, por una parte, la oposición giró su campaña en torno a los riesgos que representan para la democracia tanto las reformas constitucionales propuestas por la candidata como el hecho de ser un proyecto de continuidad de Rodrigo Chávez, a quien se le ha tachado de ser un populista de derecha. Algo que se debe tomar en cuenta, según, si no me falla la memoria, desde la elección de Javier Milei en la Argentina, prácticamente todas las elecciones subsecuentes han sido ganadas por la derecha y ahora Costa Rica no es la excepción, siendo Costa Rica por mucho el país, el estado con una mayor fortaleza en cuanto a sus instituciones democráticas, un país que ha mantenido una estabilidad que realmente es de envidia para todos los demás. Bien, pues fue con 48.5% de los votos, al menos en lo escrutado al 88.4% del total de los votos, con lo cual obviamente ya es una tendencia irreversible, obviamente no pudiera bajar a menos del 40%, pues con esto ya se consolida la victoria en primera vuelta por parte de Laura Fernández, con lo cual asegura la presidencia de la República. Por otro lado, en lo que corresponde al poder legislativo y algo que realmente pues favorece a la democracia, favorece a la creación de contrapesos, es el hecho de que no lograron los 40 escaños con los cuales iban a poder pasar cualquier reforma constitucional sin necesidad de consensar con las minorías. En este caso, la distribución en el poder legislativo les dio 30 asientos, con lo cual van a tener que negociar con otras fuerzas políticas para poder lograr cualquier cambio constitucional, lo cual pues era la mayor crítica que tenía por parte de la oposición, el que este se volviera
en un proyecto que buscara la acumulación y la concentración de poder, mermando la ya histórica fortaleza democrática de Costa Rica. Pues bien, quien no tardó en felicitar a la ahora presidenta electa fue Nayib Bukele, con quien comparte una serie de posicionamientos ideológicos. En la propia campaña de Laura Fernández, impulsa un proyecto de seguridad similar a lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. Esperemos que realmente le copie lo bueno y no alguna de las otras cosas que sí son criticables por parte del presidente salvadoreño. Quien hasta ahorita no se ha pronunciado es la presidenta de México, al igual que no lo hizo con el presidente electo chileno, con el presidente electo en Ecuador en las elecciones pasadas. A quien se le vio sumamente enojada es a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su visita que tuvo también este fin de semana en Baja California, donde hizo una serie de señalamientos, una serie de exabruptos después de su plática, conferencia, meeting o lo que haya sido, a distintos senadores y diputados federales de Baja California, a los cuales les recordó que en lugar de estar de baquetones en México, se vinieran a recorrer Baja California. Esto en el contexto de una serie de protestas que ha habido por parte de la sociedad, no únicamente en contra de la gobernadora Marina del Pilar. Recordar que fue la primera gobernadora sin visa y a la cual se le liga con el caso de su esposo y de otros legisladores morenistas que, según la filtración de la propia Fiscalía General de la República, se encuentran bajo investigación por tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. Sin duda, quien no se hizo esperar como reacción al enojo de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue el hijo de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, quien fue arrestado el día de ayer después de ir a golpear a los manifestantes que llevan semanas prácticamente en el Palacio Municipal pidiendo la destitución de la alcaldesa Miriam Cano. Mañana vengo más bravo. Mañana más bravo que todo. Mañana vengo más bravo. Pues bien, en otra de las sorpresas que dio este fin de semana, es el adiós a Adán Augusto, mejor conocido como el hermano de López Obrador o el líder de la barredora, este siniestro y controvertido personaje quien fuera designado por López Obrador con aquel acuerdo de las corcholatas como el coordinador de la bancada del Senado, un puesto que en teoría iba a durar todo el periodo de Claudia Sheinbaum. El día de ayer anunció que se retira de la coordinación, supuestamente para hacer trabajo de tierra, signifique lo que signifique eso. Creo que la parte a destacar es que se rompe o se empieza a romper este pacto con López Obrador, al menos en lo que respecta a las corcholatas, así fueron denominadas peyorativamente por el propio expresidente, pero quien entra a su relevo no es ni más ni menos que el señor Ignacio Mier Velasco. Quizá usted lo conoce apodado como el senador precioso, ya que es de este grupo de expriistas que nacieron bajo el cobijo de Mario Marín, aquel controvertido gobernador de Puebla. Pues bien, es ahora el senador Mier quien ocupará el cargo de coordinador de Morena en el Senado. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal. Bien, ¿qué sigue para Venezuela? Creo que esa es la gran pregunta, sobre todo por la serie de anuncios que se han dado. Bien, desde que se captura a Nicolás Maduro, con las primeras declaraciones de Marco Rubio cuando habla de una serie de fases que se iban a implementar en Venezuela para lograr estabilizar el país, para lograr construir el Estado de Derecho, para lograr construir la libertad. Ha habido bastantes especulaciones al respecto. Por una parte, mucha duda en cuanto a la actuación que vaya a tener Delcy Rodríguez, en que sí, qué tanto se pudiera o no se pudiera confiar en ella, si va a haber traiciones al interior de la dictadura, sobre todo en personajes
tan siniestros como lo es Diosdado Cabello. Bien, pues una parte en lo que a mí en lo particular me da algo de esperanza, me da algo de credibilidad en que se va a lograr generar un proyecto a largo plazo, un proyecto que consolide la democracia, que consolide el Estado de Derecho, que consolide la libertad. Básicamente, pues han sido las declaraciones de Donald Trump, cuyo principal interés, e incluso para él seguramente el único, es el tema del petróleo. Ya las empresas petroleras de los Estados Unidos se han manifestado que para ellos poder lograr invertir en Venezuela, primeramente tiene que haber condiciones de certeza, tiene que haber condiciones de seguridad, y esto pues hace todo el sentido y toda la lógica en lo que explicaba el propio Marco Rubio. Bien, hace unos días se dio a conocer en voz de la propia Delcy Rodríguez, por una parte, que se aprobaría una ley de amnistía para todos los presos políticos desde la llegada de Hugo Chávez hasta la fecha, así como del cierre del Helicoide, este centro de torturas más grande de toda Latinoamérica. Otra de los anuncios que hace la propia Delcy Rodríguez y que vale mucho la pena escuchar es una serie de reformas en materia económica, en materia de reforma al Poder Judicial y en materia político-electoral, con lo cual se atenderían las tres necesidades, los tres pilares básicos para poder atraer inversión extranjera, específicamente de los Estados Unidos. Pues bien, vamos a escuchar este mensaje pues de tan siniestra persona como lo es Delcy Rodríguez. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Bien, algo que no podemos dejar de lado es lo que aconteció el día anterior a esta serie de anuncios. Primeramente, Marco Rubio, como secretario de Estado, estuvo compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos, donde detallaba cuáles eran las fases que seguían para Venezuela, justamente las fases que está anunciando Delcy Rodríguez. Entre ellas hablaba Marco Rubio de la necesidad de construir condiciones para que se celebren elecciones libres en un plazo de aproximadamente 18 meses. Sé que para la mayoría de nosotros esto suena bastante largo, sin embargo, pensando en que sea lo mejor para la sociedad venezolana, en que esta transición se lleve de manera pacífica, pues resulta entendible un plazo de esta magnitud. Sin embargo, también por la rapidez que ha habido en otros temas, esperemos que sigan el mismo y que este plazo sea una fecha deadline y no sea un piso como se le denomina.
Tiempo después de haber tenido esta comparecencia en el Congreso, recibe a María Corina Machado, donde se le hace entrega de la lista completa de los presos políticos. Hay que recordar que si bien ya se han liberado alrededor de 300 o 400 presos políticos, según la fuente va variando la cantidad, pues ya con la lista completa parece que fue una de las exigencias que se puso en la mesa para que Delcy Rodríguez hiciera el anuncio de esta ley de amnistía general. Pues bien, algo que no quería dejar pasar de lado, pues es esta cara de Diosdado Cabello, esta pues forma tan hermosa de poder ver a este personaje frustrado, minimizado, diminuto, teniendo que aplaudir la amnistía, de la cual en reiteradas veces él abiertamente había dicho que de ninguna manera se iba a permitir una ley de amnistía en Venezuela. El propio Maduro también hacía hincapié en eso. Sin embargo, pues ya con los tiempos cambian y con estas nuevas circunstancias y con la bota del tío Sam en el cuello de estos personajes, pues a Diosdado Cabello no le queda de otra más que aplaudir la medida. Bien, por otro lado, creo que algo que se ha especulado bastante es cuál va a ser la reacción de estos personajes o si se pudieran dar fracturas internas. Pero como todos lo sabemos, con todo buen socialista, la mejor forma de comprarlo es a través del dinero, y el día de hoy Delcy Rodríguez acaba de anunciar que ha decidido designar a la hija de Diosdado como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, lo que sería básicamente secretaria de Turismo. No que esto sea ideal ni mucho menos, pero seguramente servirá para mantener quieto a Diosdado Cabello. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tus comentarios, tus likes y suscríbete al canal. Los Estados Unidos se están convirtiendo en una república bananera y de forma sumamente acelerada. Cuando hablamos de una república bananera, hablamos de una república simulada, donde la división de poderes pareciera más un mito, pareciera más letra muerta, a que esta en la práctica se lleve en la realidad. Y estos han sido los intentos que hemos visto por parte de la administración una y otra vez. Sin duda el tema de ICE es el tema que ha acaparado todos los medios, por razones lógicas, por las atrocidades que se han visto en los dos asesinatos que se dieron en Minneapolis por parte de agentes de ICE. Asimismo, debemos de reconocer que Estados Unidos siempre ha tenido problemas con la brutalidad policíaca. Sin embargo, este es un caso sumamente distinto, y en este caso, a diferencia de otros, pareciera que es el propio ejecutivo, en voz de J.D. Vance, en voz del propio Bobino, en voz de Kristi Noem, inclusive de la fiscal Pam Bondi, quien desde sus trincheras han estado fomentando este tipo de actitudes por parte de los elementos de ICE. Bien, sin duda la administración del presidente Donald Trump enfrenta lo que sería una de sus crisis políticas más graves tras estos hechos violentos. Este asesinato ocurrido durante una intervención federal ha detonado una serie de protestas básicamente en todo el país, cuestionando el uso de la fuerza y abriendo un debate nacional sobre los límites del poder del Estado y la actuación de las agencias de seguridad. Estas movilizaciones se han extendido por todas las ciudades, acompañadas de denuncias sobre abusos, encubrimientos y una estructura de mando incapaz de contener el impacto político. La presión social y mediática ha llevado a hacer ciertos ajustes dentro de ICE, o al menos anunciarlos, como fue el retirar a Bobino, el encargado de esta fuerza de Minneapolis. De igual manera, esto se ha convertido en lo que sería el símbolo por excelencia del desgaste político y del desgaste de poder de Donald Trump. Bien, por su parte, legisladores republicanos están comenzando a distanciarse de la administración Trump por esta ofensiva inmigratoria en Minneapolis, mientras el partido se esfuerza por responder a la creciente ira pública después de que estos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados por agentes federales. Pero aunque algunos republicanos en Washington se manifiestan en contra de los tiroteos fatales,
han evitado criticar directamente al presidente Donald Trump o a su agenda de inmigración más amplia. Los mensajes emergentes sobre Minneapolis apuntan al principal dilema del partido de cara a las elecciones de mitad de periodo. El dilema es si y cómo distanciarte de las mayores controversias del segundo mandato de Donald Trump. Bien, pues por supuesto que esto cambiaría bastante el escenario político. Tristemente, la rectificación que pudiera o que se está comenzando a ver respecto a la política inmigratoria, específicamente de ICE por parte de la administración de Donald Trump, no corresponde como una respuesta a tan lamentables hechos, no corresponde a las protestas masivas que se han visto prácticamente en todo el país, inclusive en todo el mundo, con señalamientos distintos como este. Tampoco responde mucho menos a la crítica constante por parte de políticos demócratas. Obviamente lo que sí le interesa a Donald Trump y lo que seguramente lo tiene sumamente preocupado respecto a todo lo que está aconteciendo es la elección intermedia de noviembre. Hay que recordar que hace unos días la Asociación Nacional del Rifle, esta asociación que defiende la segunda enmienda, lo que es la aportación de armas, pues básicamente se deslindó de Donald Trump y comenzó a subir la crítica. Esto derivado de que una de las justificaciones o excusas por parte de Pam Bondi y por parte de Bovino sobre el asesinato de este enfermero que vimos en días pasados, pues es que este portaba un arma y portaba 2 cargadores, lo cual de conformidad con la segunda enmienda, que es uno de los pilares de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, estemos a favor o no lo estemos, pues obviamente prendió alarmas, mejor dicho, en la Asociación Nacional del Rifle, uno de los grupos que más dinero le mete a las campañas de los republicanos y que por medio del lobby han podido mantener lo que es su visión de cómo deben de ser los Estados Unidos. En este sentido se explicaría mucho de las posturas de distintos representantes republicanos que han comenzado no solo a distanciarse, sino básicamente a pedir la cabeza de Bovino, a pedir la cabeza de Kristi Noem. Sin duda lo que estamos presenciando es la consecuencia lógica de una política de polarización extrema y en un país sumamente armado, en un país sumamente violento, pues va a haber consecuencias que ya se están comenzando a ver. No me refiero únicamente al tema de los asesinatos, sino me refiero a reacciones ciudadanas básicamente en ambos sentidos. Esto, insisto, es la consecuencia lógica cuando tu estrategia político-electoral es polarizar al máximo a tu propia sociedad. Ya lo veíamos en videos pasados, en este resurgimiento del grupo de las Panteras Negras como contraposición de ICE. Por otro lado, se ha visto una serie de ciudadanos que se organizan para básicamente perseguir ellos a ICE, para básicamente acosarlos y de igual manera el estar publicando las ubicaciones de los elementos de seguridad. Por otro lado, vemos a personas que están sumamente a favor de las acciones que está realizando ICE y que incluso quieren que estas vayan aumentando y se vayan propagando a otras ciudades. Algo que no se puede dejar de lado es que también se ha estado instrumentalizando de forma política y esto lo vemos que la mayor presencia de ICE se da en estados demócratas y no en estados republicanos. Sin duda lo que está en juego y lo que vamos a ver en los próximos meses es la república y el riesgo que hay para la república, entendiendo la república desde su concepto, desde esta formación política por la cual existe una división y una autonomía entre los poderes, donde, insisto, es Donald Trump el que ha buscado constantemente dinamitar no solamente la autonomía, sino la división. Sin embargo, pues la esperanza va a recaer en el poder judicial y la esperanza recae en aquellos representantes del Partido Republicano que pongan por encima la dignidad a la sumisión a favor del dictador. Pues bien, como parte de esta polarización que se está dando el día de ayer, se dio un evento muy desafortunado, que fue esta congresista Ilhan Omar, fue atacada en el ayuntamiento de Minneapolis. Bien, pues un hombre que estaba sentado en la primera fila se abalanzó sobre la congresista Ilhan Omar y la roció con un líquido de olor fuerte.
La congresista insistió en continuar con la asamblea pública tras el ataque de esta persona de 55 años. Apenas unas horas antes de ser agredida, el propio presidente Donald Trump se burlaba abiertamente de esta congresista durante el meeting que tuvo en Iowa. Y es justo en este sentido cuando vemos las consecuencias de una polarización extrema, cuando vemos que esto no solamente inmiscuye a las fuerzas del orden, a los delincuentes o a los grupos extremistas, como se les suele llamar por parte de la administración Trump, sino básicamente está permeando en toda la sociedad. Tristemente creo que este tipo de actos, este tipo de atentados, porque es lo que son, va a ser cada vez más común en los Estados Unidos, sobre todo conforme se vaya acercando hacia la elección de noviembre. Bien, lo ocurrido no es un accidente ni un exceso aislado, es el resultado lógico de una administración que convirtió la ley en un arma y la fuerza en política pública. Cuando una agencia federal mata, encubre, provoca protestas masivas y termina costándole el puesto a su propio titular, el problema ya no es operativo, es un problema estructural. Minneapolis no fue la excepción. Fue el síntoma visible de un poder que actúa sin control, sin rendición de cuentas y con una narrativa que justifica cualquier abuso en nombre del orden. Eso es lo que define a una república bananera. Instituciones que se doblan ante el líder, agencias que operan al margen de la legalidad y un gobierno que responde al escándalo no con justicia, sino con sacrificios políticos para contener el daño. ICE se ha convertido en un lastre para Trump, no porque haya fallado, sino porque hizo exactamente lo que este modelo de poder incentiva. Y cuando el hielo empieza a romperse, no es solo la agencia la que se derrite, es la autoridad misma del gobierno que la creó. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video. Si es así, deja tus comentarios, tus likes y suscríbete al canal. Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim, Salinas Pliego son algunos de los mexicanos que han aparecido en la filtración de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Un caso que sin duda ha simbrado al mundo entero, dado que nos ha mostrado lo peor de la élite gobernante, lo peor de la élite empresarial, lo peor de la élite económica. Este caso que ha consternado prácticamente al mundo entero, ahora se da una nueva liberación, 3 millones de documentos en los cuales se involucra a distintos personajes prácticamente de todo el mundo, personajes tan dispares desde un Fidel Castro hasta el Dalai Lama, desde Noam Chomsky hasta Bill Gates, pasando prácticamente por líderes de todos los sectores. Sin embargo, aquí hay algo que me gustaría dejar muy en claro y dejar muy bien definido. Los 3 millones de documentos no son relacionados todo con las actividades ilícitas de este personaje. Sin duda hay correos de todo tipo, hay menciones de distintos personajes, pero parte de lo preocupante que hemos visto en redes sociales es cómo se ha venido instrumentalizando de manera política por parte de unos y por parte de otros, de tal manera que lo que se pretende es sacarle jugo político, lo cual me parece todavía más desagradable en un tema tan delicado como este. No todos los involucrados van a aparecer en estos archivos, ni todos los que aparezcan en estos archivos están involucrados directamente con las actividades de este personaje. Sin embargo, hay algo que me gustaría traer a colación y es lo referente al Epstein mexicano. Pero antes de llegar a este punto me gustaría revisar algunos de los principales personajes mexicanos que han aparecido en estos archivos, pero sobre todo contextualizar de qué manera es que estos personajes están apareciendo.
Bien, para empezar con los casos de estos mexicanos y notables mexicanos que aparecen en los archivos Epstein mencionados de alguna u otra manera, pues Carlos Salinas de Gortari, quien fuera presidente de México, él aparece en el contexto donde se le menciona en un correo electrónico del 15 de noviembre de 2016, donde Epstein le escribe a un ex banquero de JP Morgan que había conocido a Salinas en una cena de multimillonarios, junto con John Brockman, que es un agente literario influyente. Esto sugiere una conexión social en círculos de élite, posiblemente relacionada con redes de negocios o eventos exclusivos. Ya en el archivo del Departamento de Justicia lo que se detalla es que tenía una inversión en Marruecos, donde se habla que hizo un comentario Salinas de Gortari de que había comprado una propiedad en Marruecos a un catarí, y esa es el gran mención que tiene este personaje. Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego, quien es presidente de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, aparece en un recordatorio de un correo electrónico para una cena privada el 2 de marzo de 2011 en un restaurante en Long Beach. El correo fue enviado por John Brockman y parece ser una invitación a un evento exclusivo con figuras de élite. No hay detalles de interacciones directas con Jeffrey Epstein. Por otro lado, Carlos Slim, multimillonario, magnate de telecomunicaciones, uno de los hombres más ricos del mundo, es mencionado en un correo electrónico enviado desde la cuenta de Epstein el 15 de enero de 2010. El mensaje hace referencia a Slim en un contexto no especificado en los extractos, posiblemente relacionado con lo que serían negocios, con lo que serían redes financieras. Sin embargo, no hay más información al respecto donde se le vincule con algún tipo de actividad ilícita. Por otra parte, Emilio Azcárraga aparece en los archivos desclasificados, aunque los detalles exactos son limitados en la liberación pública. Se menciona relacionado a un bien inmueble que estaría a la venta en Nueva York. Otro de los personajes mexicanos, Ricardo Legorreta Vilchis, es un arquitecto mexicano fallecido en 2011. Él aparece listado en las bitácoras de vuelo de Epstein. Sin embargo, como diseñador y arquitecto prominente, aparece nada más como pasajero en el jet privado, sin que esto esté relacionado ni con un viaje a la isla ni con alguna actividad de otro tipo. Parte de lo que me motivó a hacer este video y a especificar es sobre todo el personaje que sigue a continuación, que es Andrés Manuel López Obrador. Y aquí quiero dejar algo muy en claro, los que conocen un poco de este canal, prácticamente la mayoría de mis videos que son sobre política son en contra de quien ostenta el poder, son en contra de los presidentes. Me parece que la función de los ciudadanos debe de ser atacar al poder, no defenderlos, no buscar ensalzarlos, no buscar protegerlos, como veo que se ha hecho prácticamente una moda en todas partes. Esto lo aclaro por lo siguiente, porque bajo ninguna manera esto es una defensa de López Obrador. Sin embargo, pues, ¿qué es la información real que está circulando al respecto? En los documentos desclasificados liberados por el Departamento de Justicia, incluyen una mención al expresidente Andrés Manuel López Obrador en un informe del FBI fechado en julio de 2019. Esta referencia no implica que Andrés Manuel participara en actividades ilícitas, sino se basa en las declaraciones de un informante que afirmó haberle comunicado detalles sobre una presunta red de tráfico sexual de menores ligada a Jeffrey Epstein, incluyendo la existencia de videos de abusos en México. El informe surge de una crisis del FBI donde un informante llamado Turner contactó a las autoridades estadounidenses para reportar una red de explotación sexual que operaba entre Estados Unidos y México. El informante alegó que esta red involucraba a Richard Marcinko, excomandante de los Navy SEALs, y a Anthony Wayne, ex embajador de los Estados Unidos en el periodo 2011-2015 aquí en México. Según Turner, Marcinko fue detenido en México en 2014 por cargos relacionados con abuso de menores y una organización de fiestas sexuales en Ciudad Juárez a las que supuestamente habría asistido Jeffrey Epstein. Turner afirmó que las autoridades mexicanas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
habían incautado videos y evidencia de Marcinko, incluyendo grabaciones de orgías con menores de edad en Ciudad Juárez. Estos materiales supuestamente involucraban a Epstein y a otros ciudadanos estadounidenses en actos sexuales con menores de México, de Guatemala, de El Salvador y de otros lugares de origen. El propio informe del FBI indica que AMLO, ya como presidente en 2019, fue informado por Turner sobre esta evidencia. Turner alegó que AMLO estaba profundamente al tanto del caso y le dio el visto bueno para contactar al FBI y para compartir la información. A ver, y por eso me quise hacer este video y lo quise comenzar con estos nombres y con estas aclaraciones. Me parece que hay muchísimo que le podemos criticar al gobierno anterior, al gobierno actual e incluso a todos estos personajes de los cuales dimos lectura de en qué contexto se les menciona, pero algo que sí me parece aberrante es cómo se está utilizando de manera política. Por un lado, quienes son opositores al gobierno han utilizado esta información sobre un presunto caso que no está corroborado, insisto, es un informante del FBI. Al parecer, al menos por el FBI, no se le dio mayor seguimiento a este tema y se le ha dado un tono como si fuera el propio López Obrador quien hubiera ocultado esta información o quien se hubiera hecho de la vista gorda, por decirlo de alguna manera. De igual manera, la propaganda pro régimen ha hecho exactamente lo mismo con el caso de Salinas Pliego, haciendo alusión de que este personaje está involucrado con Jeffrey Epstein. Cuando lees los documentos, pues te das cuenta que únicamente aparece en una invitación de otra persona que le había mandado a Jeffrey Epstein. Creo que algo que nos ha traído este infame caso es no solamente ver la podredumbre de una clase élite, de una clase gobernante, de una clase política, sino también un claro reflejo de cuál es el nivel de enfermedad que tiene nuestra sociedad. Y esto ya lo refiero a nosotros, los ciudadanos de a pie, que hemos buscado algunos utilizar este caso para defender a ciertos personajes o para atacar a otros según el mito narrativo con el cual nos han convencido. Bien, ahora hay un tema que a mí sí me parece mucho más preocupante en lo relacionado a México, no por minimizar el caso Epstein, y esto es pues el caso relacionado con el Epstein mexicano. Sin duda la razón por la que Epstein pudo operar en una impunidad total prácticamente por décadas, pues fue por esta serie de relaciones que fue construyendo a lo largo del tiempo, relaciones de todo tipo que le permitieron gozar de una impunidad total. Pues bien, en el caso del Epstein mexicano, Nazón Joaquín, quien es el líder de la secta de la luz del mundo, hay que recordar, este personaje se encuentra cumpliendo condena en los Estados Unidos por pederastía y por producción de pornografía infantil. Este personaje se le acusa en los Estados Unidos, aparte de esos cargos por los cuales ya está purgando condena, ahora en una nueva investigación por ser parte de esta empresa criminal que es la denominada Iglesia de la Luz del Mundo, con la cual de manera sistemática se organizó para realizar abusos de menores, sobre todo en territorio mexicano. Pero bien, ¿cuáles son los nexos políticos que ha tenido este personaje y lo que lo han permitido que se desarrollara la impunidad total en México? No solamente en el pasado, sino ahorita sigue habiendo total impunidad en el caso de la Luz del Mundo. Pues bien, para empezar me gustaría hablarles un poco de Hamlet Almaguer. Hamlet Almaguer fue el representante de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum en el INE en la elección de 2024. Es uno de los operadores políticos más conocidos de Nazón Joaquín. Por otro lado, Israel Zamora, que es uno de los voceros de esos que aparecen en televisión hablando de las bondades de la Cuarta Transformación y hablando de por qué el gobierno es lo mejor que tenemos, pues bien, es otro de los operadores conocidos de este personaje. Asimismo, Daniel Wong primeramente fue candidato en la reforma judicial, fue candidato a magistrado, sin embargo él no gana
fue de los muchos perfiles que se impugnaron justamente porque es ministro de culto en la Iglesia de la Luz del Mundo, un personaje sumamente cercano a la cúpula de esta secta. Pues bien, ahora funge como uno de los principales asesores de Hugo Aguilar, quien actualmente es el ministro presidente de la nueva Suprema Corte. Otro de los personajes que llama mucho la atención, sobre todo por cómo lo hicieron llegar al Senado, es Emanuel Reyes. Emanuel Reyes es el suplente de Marcelo Ebrard. Como sabemos, después de este pacto, arreglo, como se le quiera llamar, de las corcholatas, se sabía que Marcelo Ebrard, aunque era senador de lista, al ser de los primeros en la lista plurinominal, obviamente iba a quedar de senador, pero como él ya tenía prometido una Secretaría de Estado, pues obviamente iba a dejar el cargo. Entonces, en ese espacio como suplente, meten a este personaje, Manuel Reyes, otro de los operadores más cercanos de Nazón Joaquín. De ese sentido, la gente o mucha gente no se percibió de que este personaje era candidato de Morena y que no solamente eso, sino que realmente él ya tenía asegurado el ser senador. Otro de los hechos pues más lamentables, patéticos e inclusive horrorosos de la política mexicana, pues es recordar que se le prestó el Palacio de Bellas Artes a Nazón Joaquín para que le festejaran su 50 aniversario. Esto se dio un año antes de su detención. Ahora, cuando yo lo denomino como el Jeffrey Epstein mexicano, no lo refiero únicamente por estas redes políticas que tiene con Morena. Las tiene con Morena porque Morena ahora es el poder. Pero toda esta agrupación, esta secta que ha venido operando para abusar menores desde su origen, ha operado con todos los partidos políticos, y donde se le busque se van a encontrar a regidores, alcaldes y a diputados locales que están íntimamente vinculados con este personaje. Lo cual nos explica sin duda por qué hasta ahorita no existe ni siquiera una averiguación previa en contra de la cúpula de la Luz del Mundo. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.